No fue hasta que la sexta reírse en urgencias, bajo que comprendí lo lejos que estaba dispuesta a llegar. Para entonces yo ya lo había perdido todo, la atención de mis padres, mi primer amor, incluso la certeza de que el dolor era algo que debía respetarse. Sofía lo había convertido en una herramienta precisa, afilada como una navaja escondida bajo la manga, que usaba sin titubear para tallar su lugar en el centro de todo. Durante años pensé que lo superaría. Que crecería. Que dejaría de fingir. Me equivoqué. Todo comenzó con dolores de cabeza que surgían, casualmente, cuando debía hacer deberes escolares. Nuestros padres no tardaron en campaularle los libros por una copa de helado. Y mientras yo lidiaba con exámenes y prácticas, Sofía perfeccionaba su número. Cuando yo tenía 16 y ella apenas 11, su talento para fingir malestar había alcanzado niveles casi teatrales. Lo peor era que siempre elegía mis momentos. Entré al equipo de fútbol de la preparatoria, y de inmediato, sus retorcijones la enviaron al regazo de mamá, sacándolos del estadio antes de que terminara mi primer partido. La noche que me aceptaron en la universidad, colapsó justo antes del postre, entre lágrimas y jadeos que nos arrastraron a urgencias. Diagnóstico. Nada. Solo miradas compasivas de nuestros padres, y esa sonrisa suya, torcida, sutil, reservada para cuando nadie más miraba. Una vez creí poder desenmascararla. Les mostré cómo ensayaba sus expresiones frente al espejo, pero ya había sembrado su versión: ella me odia porque estoy enferma. Está celosa. Y se lo creyeron. Como lo hacían siempre. Diego, mi novio, fue su siguiente trofeo. Aguantó 8 meses antes de caer. Sofía le enseñó unas capturas falsas, supuestos mensajes míos deseándole la muerte y llamándola farsante. Me citó en una cafetería de barrio y sin una palabra, deslizó su teléfono hacia mí. No puedo estar con alguien capaz de escribir eso, dijo. No supliqué. Ni lloré. Solo observé cómo se alejaba y cómo, esa misma noche, Sofía me enviaba una selfie. Llevaba puesta la sudadera gris que Diego me había regalado. Fue entonces cuando algo dentro de mí se partió en silencio. Después de 5 años viendo cómo me robaba momentos, afectos, incluso mi dignidad, decidí mirarla con otros ojos. Más atentos. Más fríos. Descubrí que siempre hacía lo mismo, se quejaba del lado derecho, cabeza, estómago, riñón, no importaba, pedía a mamá específicamente, evaluaba su dolor en un 9 y tras un par de horas, mágicamente mejoraba. El tiempo justo para que todo lo mío se desmoronara. Con esa certeza tracé un plan. Y el domingo pasado, durante la tradicional cena familiar en casa de los Herrera, lo llevé a cabo. 20 minutos antes de que sirvieran la comida, subí al baño de visitas y grabé un vídeo con el móvil. Hablé con voz tranquila, pausada. Dije que fingiría una promoción laboral. Predije con precisión quirúrgica lo que Sofía haría: esperaría a que bajaran los aplausos, fingiría un espasmo en el costado derecho, pediría a mamá, mediría su dolor entre 8 y 9. Me jugaría todo a una sola verdad, que era predecible como un mal guión. Bajé y tomé mi lugar en la mesa larga, entre risas y vasos tintineando. Me levanté, golpeé suavemente la copa con la cucharilla. Solo quería compartir algo, dije. Me ascendieron en el trabajo. Y me subieron el sueldo. Los vítores fueron inmediatos. Mi madre rompió en lágrimas, mis tíos me abrazaron, mis primos me chocaron los puños. Incluso el tío Ramón bromeó sobre la nueva rica de la familia. Me reí con ellos, asentí y agradecí. Pero mis ojos no se apartaron de Sofía. Estaba sentada al otro extremo entre el primo Martina y la tía Andrea. Jugaba con el puré de papa, dibujando formas distraídas con el tenedor. Por un momento casi parecía contenta por mí. Casi. Pero entonces sucedió. Sus hombros se tensaron, apenas perceptibles. Los músculos alrededor de sus ojos vibraron. Miró la mesa, el centro de atención que yo había conquistado, y el aplauso aún flotando en el aire. Y ahí empezó su acto. Dejó caer el tenedor con un leve clic. La tía Andrea la miró preocupada. ¿Todo bien, Sofía? Ella negó con una sonrisa pálida, valiente, perfectamente ensayada. Solo un poco de dolor, susurró. Y yo, sentada entre los restos de mi victoria,
supe que había ganado de verdad. Mientras seguía narrándole al tío Miguel los supuestos pormenores de mi ascenso laboral, tareas infladas, cifras inventadas, logros que no existían más allá de mi voz, una parte de mí, fría y puntual, contaba los segundos, 3, 2, 1. Y ahí estaba. La mano de Sofía se posó sobre el costado derecho como dictaba el libreto. El primer gemido fue apenas un murmullo, tan suave que se disolvió entre risas y vasos alzándose. Pero ella sabía exactamente cómo dejar que el dolor se filtrara por los rincones sin parecer calculado. Mi primo Alejandro, sentado a su lado, interrumpió su historia sobre el nuevo puesto en el banco. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó, inclinándose hacia ella con el ceño fruncido. No es nada, susurró, pero su tono era el perfecto equilibrio entre vulnerabilidad y coraje. Ni débil, ni dramática. Solo lo suficiente para empezar a torcer la noche a su favor. La tía Andrea dejó de hablar con el abuelo y giró su silla, enfocándose por completo en Sofía. ¿Dónde te duele, cielo? Ella se encorvó con lentitud, como si cada movimiento requiriera esfuerzo, apretando la mano contra su abdomen. Su rostro dibujaba esa expresión tan ensayada, leve, creíble, vulnerable. Aquí, en el lado derecho. Fue repentino. Pude ver cómo el ambiente se alteraba, casi imperceptiblemente al principio. Las conversaciones perdían fuerza, las risas se acallaban, las cabezas giraban una a una hacia ella. El foco que por unos gloriosos minutos me había bañado con calidez y orgullo, comenzó a desvanecerse, suplantado por el zumbido inconfundible de la preocupación colectiva. Una preocupación que Sofía sabía moldear con la precisión de una artesana. Mamá, a mi lado, se congeló en mitad de una carcajada provocada por una anécdota del tío Manuel. Su rostro cambió en segundos, como una sombra cayendo sobre una fotografía, los ojos se le abrieron, los labios se tensaron, y el instinto la puso de pie casi sin darse cuenta. Su servilleta cayó al suelo, ignorada. ¿Qué pasa, amor? ¿Dónde te duele? Sofía alzó la vista. Siempre hacia mamá. Jamás hacia papá. Ese patrón estaba grabado en mí desde hacía años. Me duele bastante, murmuró, la voz un susurro quebrado, apenas tembloroso. Medido. Preciso. Papá, predeciblemente, ya tenía el gesto de quien escanea una situación para intervenir. ¿Cómo es el dolor? ¿Ardor, punzante, calambres? Sofía cerró los ojos por un segundo, como si escarbara entre sensaciones para encontrar la descripción adecuada. Sordo, pero muy intenso. Va empeorando. La abuela se persignó en silencio. El tío Sergio frunció el ceño, cruzando los brazos. La prima Nerea ya rebuscaba en su bolso por si tenía algún analgésico. Era como ver el mismo engranaje girar una vez más, una maquinaria emocional perfectamente aceitada girando a su favor. Yo sonreía. Mantenía la compostura. Incluso lancé alguna hipótesis trivial sobre intolerancia alimentaria. Pero por dentro la fascinación era absoluta. Observaba cómo cada gesto, cada quejido, era lanzado con un propósito. Como si ella misma dirigiera una orquesta invisible donde el sufrimiento era la melodía y todos bailaban al compás. En una escala del 1 al 10, preguntó papá, las llaves ya en la mano, sacadas del aparador casi sin darse cuenta. Esa pregunta se había vuelto una especie de ritual familiar, un himno a la atención que Sofía sabía cantar mejor que nadie. Hubo una pausa. No larga, pero lo suficientemente calculada como para parecer auténtica. Ella inclinó la cabeza, cerró los ojos por un instante más. 8, susurró. Tal vez, 9. Por supuesto. Nunca menos de 8. Jamás un 10. Lo justo para preocupar sin provocar incredulidad. Alarmante pero no sospechoso. Pude sentir cómo la cena giraba, como una brújula reorientándose hacia su norte habitual, Sofía. La tía Andrea comenzó a hablar de una vieja crisis de cálculos renales. La abuela murmuró que esa niña ha sufrido tanto desde pequeña. Nerea opinó que quizás era el apéndice. Mi promoción se convirtió en una brisa olvidada. En algo que tal vez o tal vez no había ocurrido. Sofía se encogió aún más en su silla, como si el dolor la doblara desde dentro. Añadió un nuevo gesto, la segunda mano fue en auxilio de la primera,
ambas presionando ese mismo costado como si el cuerpo pidiera ayuda sin palabras. Y mientras la miraba, no con odio, sino con una calma extraña, pensé, qué brillante actriz. Qué condenadamente brillante. Mamá, creo que necesito acostarme, dijo Sofía con voz lánguida, amplificada justo lo suficiente para que llegara a todos los rincones de la mesa. Fue entonces cuando lo hizo, ese gesto mínimo pero letal. Me miró. Solo un segundo. Solo a mí. Y sonrió. No una sonrisa amable ni compasiva. Fue la expresión de alguien que sabe que ha ganado. Una pequeña mueca cargada de sober Paula, como si acabara de colocar la última ficha del dominó. Tal vez deberíamos llevarla al hospital, dijo mamá, mientras empujaba la silla hacia atrás con un chirrido apresurado. No puedo manejar, estoy demasiado alterada. Clara, ¿puedes tú? El mundo se movía a su alrededor como si siempre hubiera sido así, cada cena, cada evento, girando hacia el epicentro de su dolor fabricado. Pero algo dentro de mí, en ese instante, dejó de ser lo que era. Lo que sentí ya no era enojo. Era algo más sereno y afilado. Como hielo en lugar de fuego. Todos comenzaban a levantarse, como en una coreografía conocida. Papá buscaba las llaves. La abuela murmuraba una oración. Y yo, en medio de ese nuevo eclipse, decidí que esta vez no. Me puse de pie. Pero no para acompañarlos. Un segundo, dije. Mi voz sonó inusualmente calmada, pero por dentro algo palpitaba con la intensidad de quien está a punto de desatar una tormenta. Antes de salir corriendo, hay algo que quiero mostrarles. Sofía giró la cabeza lentamente hacia mí. Por primera vez, sus ojos no interpretaban un papel. Vi en ellos algo que nunca antes me había permitido ver, incertidumbre. Apenas visible como una grieta inicial en una superficie que siempre había sido inquebrantable. Alba, no, dijo intentando mantener el temblor en su voz. No ahora. Me siento horrible. Y yo sé exactamente cuán horrible es ese dolor, le respondí, sacando mi teléfono. Lo sostuve como quien alza una prueba definitiva, no para convencer, sino para destruir. Porque lo he visto venir tantas veces que ya puedo cronometrarlo. ¿De qué estás hablando? Preguntó la tía Andrea, mirando de una a otra, como si no entendiera en qué momento el ambiente se había vuelto tan denso. Grabé algo, dije. Mi dedo flotó sobre la pantalla. El silencio cayó sobre la mesa como una nevada repentina, apagando todo sonido. Sofía se quedó quieta. Imposiblemente quieta. Sus dedos aún presionaban su costado como si aún creyera poder controlar el guión. Pero algo en su mandíbula se tensó. Sabía que algo había salido mal. Y que esta vez no lo iba a poder corregir con una lágrima o una caricia a mamá. ¿Qué vídeo? Preguntó mamá, su voz dividida entre la vieja lealtad al dolor de Sofía y un presentimiento que ya empezaba a cuajar. Presioné reproducir. Mi voz llenó la sala, tranquila y premonitoria. Domingo 6:40 de la tarde. En 20 minutos haré un anuncio falso sobre una promoción laboral. Lo que pasará después ya lo conozco. Sofía esperará los aplausos, fingirá dolor en el costado derecho, buscará a mamá, evaluará su dolor en un 8 o 9 y pedirá ir al hospital. Todos se quedaron en silencio. El tipo de silencio que no se produce por respeto sino por colisión. La abuela dejó de moverse. Papá no terminó de alcanzar las llaves. Cada miembro de la familia giró lentamente hacia Sofía. Y ella, seguía ahí como atrapada en su propio disfraz. Pero su respiración se había acelerado. Los músculos de su cuello estaban tensos. No sabía si debía seguir con la actuación o salir corriendo. Siempre el lado derecho, continuaba mi voz, casi como un juez leyendo una condena. No importa si dice que es migraña, cólico o riñón. Siempre lo mismo. Siempre mamá. Siempre entre 2 y 3 horas de recuperación. Tiempo suficiente para que mis momentos desaparezcan. Sofía. La voz de la abuela fue la primera, apenas un susurro. ¿Esto es cierto? Sofía pestañeó. Respiró hondo. Intentó reincorporarse a su papel. No sé de qué está hablando, dijo con voz quebrada. Yo, estoy enferma, ¿por qué nadie me cree?
No he terminado, dije. Mi pulgar detuvo el vídeo. Mis ojos, fijos en los suyos, no temblaron. Lo que acaban de ver es solo una parte. Tengo más. Deslicé el dedo por la pantalla hasta una carpeta marcada con una sola letra, una recopilación silenciosa. Una venganza tejida a lo largo de meses, sin prisa, sin rápaula. Solo paciencia. ¿Quieren saber qué pasó en mi graduación? ¿O en la fiesta de papá? ¿O por qué Diego terminó conmigo? Alba, murmuró Sofía. Pero esta vez su voz ya no era frágil. Había perdido el barniz de la víctima. Sonaba más seca, más cruda. Casi como una advertencia. Y ahí supe que por fin, estábamos cara a cara. Sin máscaras. Sin testigos inocentes. Reproduje el siguiente archivo sin decir una palabra. La pantalla del móvil iluminó el rostro de mi padre, que seguía con las llaves en la mano, olvidadas. La imagen era nítida, una toma de la cámara de seguridad del pasillo lateral del Instituto Montemar, justo junto a las fuentes de agua. El reloj marcaba las 5:55, 5 minutos antes del inicio de la ceremonia de graduación. Sofía estaba sola. Apoyada contra la pared, el teléfono en la mano, revisando algo con aparente tranquilidad. Luego, de forma casi coreografiada, lo guardó en su bolsillo. Miró alrededor, asegurándose de que no había testigos, y comenzó a ensayar. Sí, ensayar. Llevaba la mano al pecho, fruncía el ceño, probaba muecas de dolor en el reflejo de la ventana. Como una actriz que se repasa frente al espejo del camerino. Santo Dios, murmuró la tía Andrea, su voz ahogada mientras se tapaba la boca con ambas manos. No ha terminado, dije suavemente. Y pasé al siguiente archivo. La habitación era una masa de cuerpos inmóviles, respiraciones contenidas, miradas incrédulas. Sofía no se movía, pero su piel parecía más pálida, como si la sangre ya no supiera a dónde ir. ¿Recuerdan por qué Diego me dejó? Pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de filo. Dijo que no podía amar a alguien que era cruel con su hermana enferma. Bien. Esto es lo que realmente ocurrió. Mostré la carpeta de capturas de pantalla recuperadas del respaldo del teléfono de Sofía. Una a una, las fui deslizando por la pantalla. Fechas, horas, direcciones IP. Todo comprobable. Todo trazable. Todo sucio. Creó perfiles falsos desde mi computadora cuando yo estaba en clase. Usó mis fotos, imitó mi forma de escribir, copió expresiones mías que solo alguien que me conociera muy bien podría replicar. El rostro de papá era una tormenta contenida. Tomó el teléfono con manos que no podían ocultar el temblor. Leyó cada mensaje, línea por línea, como si estuviera descifrando un crimen impensado. Incluso investigó mis horarios de clases para saber cuándo no estaría. Inventó una versión mía para Diego que no existía, que jamás habría existido. Sofía no intentaba hablar. Solo me miraba como si estuviera viendo una casa arder y no supiera si saltar por la ventana o quedarse a quemarse. Dijo que alguien debió usar mi computadora. Y todos le creyeron, añadí. La voz me salió más baja, más cansada. Sofía, susurró mamá. Su voz estaba rota, sin fuerza. No preguntaba. No acusaba. Solo era un eco de una fe que empezaba a desmoronarse. Dime que esto no es cierto. Pero no hubo respuesta. Hay más, dije. Y con lentitud abrí el siguiente archivo. Una grabación de audio. Hecha con mi propio teléfono, dejándolo en la repisa del baño, grabando por accidente lo que terminó siendo una confesión sin adornos. La voz de Sofía llenó el comedor, nítida y despreocupada. Es fácil, Paula. Tienes que saber a qué botones apretar. Si digo que es migraña del lado derecho, mamá se pone histérica. Si digo que es estómago, tarda más. Y si lo hago cuando Alba está contenta, todos se vuelven contra ella por no preocuparse por mí. Una risa respondió al otro lado de la llamada. Eres terrible, Sofía. Y luego su voz, una vez más. Ella siempre fue la brillante. La que nunca tenía que pedir nada. Fingir que estoy enferma es la única forma de que me vean a mí. Y es divertido ver cómo se descompone por dentro. Silencio.
Esta vez no fue tía Andrea, ni mamá, ni papá. Fue la abuela quien habló. Con esa voz que solo tienen las mujeres que han criado generaciones y sobrevivido a todas las decepciones posibles. ¿Cómo pudiste? Dijo apenas audible. ¿Cómo llegaste a esto? Sofía ya no temblaba por actuación. Temblaba por dentro o por fuera. Una fragilidad real, desnuda, casi infantil. Pero no era la fragilidad que genera compasión, sino esa que nace cuando te arrancan el disfraz en mitad del escenario. ¿Quieren ver más? Pregunté. No esperé respuesta. Abrí el siguiente archivo, una grabación tomada con mi móvil, apoyado entre los cojines del sillón, justo antes de mi fiesta de cumpleaños número 18. La imagen mostraba a Sofía, sola en el jardín trasero, ensayando cómo desmayarse. Se tiraba de lado, se levantaba, volvía a caer. Probaba con una caída hacia adelante, luego hacia atrás. Finalmente eligió una posición, sobre el costado derecho justo donde el césped era más blando. Ensayó durante 15 minutos, narraba mi voz en el vídeo. Midió ángulos. Evaluó impacto. Ajustó la falda para que se levantara lo suficiente como para que alguien se asustara, pero no demasiado. La prima Nerea dejó escapar un sonido, mitad risa nerviosa, mitad sollozo. Sofía, esto es enfermizo. Intentó levantarse. Su cuerpo lo intentó. Pero sus piernas no respondían. El tío Miguel la sostuvo por los hombros, sin brusquedad pero con firmeza. No, pequeña. Quédate. Esta vez te toca escuchar. Esto no es enfermedad, dije por fin, guardando el teléfono con manos tan firmes como mi voz. Es cálculo. Es método. Es una estrategia de manipulación tan perfeccionada que parece quirúrgica. Y entonces Sofía rompió. No como alguien que se desmorona, sino como un muro que al fin, decide colapsar porque ya no hay forma de sostener su fachada. ¿Está bien? Sí, fingí. Gritó sin respiro, sin excusas. Fingí, está bien. ¿Es eso lo que querían oír? Sus lágrimas no eran las de la víctima. Eran rabiosas, calientes, corrosivas. Lágrimas de alguien que fue desenmascarado y sin embargo, aún quiere justificar el engaño. Ustedes no entienden nada. Exclamó temblando. ¿Creen que es fácil ser la hermana de Alba? Alba la brillante. Alba la perfecta. ¿Saben lo que es vivir condenada a su sombra? Me crucé de brazos. Mi voz fue hielo. ¿Y esa fue tu respuesta? ¿Sabotearme? ¿Aislarme de todos los que amaba? ¿Convertirme en la hermana insensible, cruel, egoísta? Tú ya lo tenías todo. Chilló, el dolor en su rostro ahora real, pero envenenado por años de resentimiento. Yo solo era la que estuvo a punto de morir de bebé. La niña frágil. La única forma de que alguien me mirara era esto. Pero no estabas muriendo, dijo papá. Cada palabra le costaba. Estabas mintiendo. A todos. A ella. A nosotros. Nos hiciste vivir con miedo durante años, murmuró mamá, las lágrimas deslizándose sin resistencia. Noches enteras sin dormir, citas canceladas, cumpleaños arruinados. ¿Cruel? Interrumpió Sofía con una risa rota que sonó como una botella quebrándose. ¿Quieren hablar de crueldad? Cruel es ver a tu hermana aplaudida por existir, mientras tú necesitas casi morir para que alguien te pregunte si dormiste bien. ¿Estuviste muriendo? Estallé, incapaz de contener la furia. No, Sofía. Lo ensayaste. Lo manufacturaste. Lo explotaste. Porque funcionaba. Porque era lo único que funcionaba. Gritó ella, desesperada. ¿Era eso o ser invisible? El tío Miguel se levantó lentamente, visiblemente incómodo. Yo creo que debería irme, murmuró. No, dije con firmeza. Mis ojos recorrían la mesa, uno por uno. Nadie se va. Porque aún no han escuchado todo. Sofía giró hacia mí. Su rostro, ya pálido, perdió lo último de color. El terror era genuino esta vez. Alba, por favor.
Diles, dije, cada sílaba cortando como una hoja. Diles lo del dinero. Mamá parpadeó confundida. ¿Qué dinero? Sofía no respondió. No podía. Su silencio era un testimonio en sí mismo. El dinero para las medicinas, expliqué. Las recetas caras que supuestamente el seguro no cubría. Los 3,000 reales que papá y mamá le dieron en los últimos 6 meses. Papá bajó la cabeza. Mamá apenas podía hablar. Sofía, dime que no, por favor. Lo gastó en maquillaje, ropa, cenas con sus amigas, continué sin piedad. Y tengo pruebas. Estados de cuenta. Fotos. Historias en Instagram que olvidó borrar. No compró ni una sola pastilla. Porque no necesitaba medicinas. ¿3,000 reales? Susurró la abuela, clavando la mirada en Sofía. ¿Y tú? Sí, dije cerrando el círculo. Porque nunca estuviste enferma. Sofía ya no fingía. El temblor era real. Pero nadie se levantó para rodearla esta vez. Nadie le tendió una mano. Nadie la protegió. Era como si por fin, todos vieran a la persona detrás del espectáculo. 15 años, dijo mamá en voz baja, casi hablándole al vacío. 15 años preocupándonos, corriendo, llorando. Y yo, añadí. 15 años de ser el blanco. La egoísta. La indiferente. La que no entendía. La que no tenía compasión. La que no sabía lo que su hermana pasaba. Sofía alzó la mirada. El maquillaje corrido como una máscara derretida. Su voz ya no tenía volumen ni fuerza. Solo culpa. Alba, lo siento. ¿De verdad? ¿Lo sientes ahora? Respondí. ¿Ahora que no te queda nadie? La tía Andrea se apartó de la mesa en silencio. Su rostro era una mezcla de indignación y agotamiento. No sé cómo digerir esto. No sé si quiero. Ya todos lo saben, dije, mirando a cada uno con firmeza. Saben qué clase de persona es. Saben lo que me hizo. Lo que nos hizo. Sofía intentó levantarse como si buscara escapar. Pero mamá la detuvo con una mano en el brazo. Esta vez no con ternura. No. Te vas a quedar aquí, dijo con una voz que no recordaba haberle escuchado jamás. Vas a escuchar. Porque ya no se trata de esconder. Se trata de enfrentar. Y fue entonces cuando lo supe. Que todo había campaulado. Que la verdad ya no podía guardarse bajo la alfombra. Que no estaba sola. Pero todavía no había terminado. Todavía me quedaba una última carta. La más silenciosa. La más devastadora. Y esa sería la que cerraría el telón para siempre. Aún queda una última pieza, dije, arrastrando una silla hasta quedar frente a ella. Me senté sin apartar la mirada. La parte más sucia del rompecabezas. Sofía me observó con los ojos deshechos, hinchados y rojos, el maquillaje hecho jirones sobre su rostro. Todo rastro de arrogancia había desaparecido. Pero la pena no era suficiente. Alba, por favor, basta ya, murmuró, casi sin voz. Ya lo entienden. No. Aún no entienden lo más importante, dije sacando el teléfono una vez más. Porque todavía no saben lo que pasó con Marcos. El nombre cayó como una losa sobre la sala. El silencio fue inmediato, como si el aire se hubiera espesado de golpe. Sofía se puso rígida. Pálida. Sus labios se separaron, pero no salió sonido alguno. ¿Marcos? Repitió mamá, confundida. ¿Tu exnovio? Pero, ¿él no se había ido a Denver? Eso fue la historia oficial, dije sin apartar los ojos de Sofía. La verdad es que terminamos porque mi querida hermanita decidió probar qué tan lejos podía llegar. Sofía comenzó a temblar. Ni siquiera intentó negar. Alba, no. Muéstrales, Sofía, dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Enséñales los mensajes. Las fotos. ¿Qué fotos? Intervino papá. Su voz había perdido todo calor,
y en su tono flotaba algo peligroso. Sofía se enteró de que Marcos iba a proponerme matrimonio, expliqué midiendo cada palabra como si cortara cristal. Me lo había dicho, incluso me había mostrado el diseño del anillo. Pero claro, eso no podía pasar, ¿cierto? Sofía no respondió. Solo respiraba como si le costara seguir en ese lugar. Comenzó a mandarle mensajes. Primero disfrazados de preocupación: Alba no está lista para eso, Marcos, está confundida, yo la conozco mejor que nadie. Después vinieron las fotos. Deslicé la pantalla del teléfono y mostré las pruebas. Capturas nítidas. Lencería. Posturas cuidadosamente elegidas. Frases de doble sentido. Palabras cargadas de deseo en un chat que no dejaba lugar a dudas. Lo sedujo, dije. Lo visitaba fingiendo citas médicas. Le ofrecía consuelo. Lo desgastaba hasta que cayó. La tía Andrea ahogó un gemido. Sofía, eso es miserable. ¿Y saben qué es lo más patético? Dije, dejando escapar una risa amarga. Que lo abandonó cuando ya no me vio destruida. Cuando vio que seguía adelante. Que conseguí ese trabajo. Que no me derrumbé como esperaba. Sofía levantó la vista, pero su expresión ya no suplicaba perdón. Solo pánico. Una niña que había perdido el control del monstruo que ella misma había creado. Alba, su voz era un susurro descompuesto. ¿Tú qué? Mi voz se quebró, pero no de debilidad. ¿Lo lamentas? ¿Estabas confundida? ¿Enferma? Me puse de pie. Ya no temblaba. Todo mi cuerpo estaba alineado con una sola emoción: justicia. Después de años de silencio, las palabras por fin tenían filo. No, Sofía. Lo hiciste porque no puedes soportar verme feliz. No puedes con la idea de que alguien me ame más de lo que te aman a ti. Me incliné hacia ella, y sentí como todos en la mesa contenían la respiración. ¿Quieres ser yo, Sofía? Aquí va algo que va a doler más que cualquier exposición. Más que cualquier vídeo. Ella apenas pudo alzar la mirada. Nunca serás yo, dije, cada palabra un golpe. No llegarás ni a rozar lo que soy. Ni a comprenderlo. No eres ni la sombra bajo mis zapatos. El sollozo que escapó de su garganta fue ahogado. Pero yo no había terminado. Porque no era solo venganza. Era una reconstrucción. Una verdad largamente negada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Me giré hacia todos, hablándole también a ellos. Yo me esfuerzo por lo que quiero. Trabajo. Aguanto. Caigo y me levanto. Tú solo destruyes. Te paras sobre los escombros de lo ajeno porque nunca tuviste el coraje de construir algo propio. Mientes. Manipulas. Robas los pedazos de otras vidas porque la tuya no tiene sustancia. Sofía lloraba, pero nadie se movía. Nadie se acercaba. Nadie ofrecía consuelo. Porque algo se había roto, y todos lo sabían. ¿Y qué hay de Diego? Continué. ¿Y de Tyler? También los perdiste por mí. Porque no soportas verme con amor. Porque en tu mente enferma, cada afecto que recibo es uno que te roban a ti. Papá se levantó, su rostro endurecido, la voz apagada por una furia contenida. Sofía, ¿es verdad todo esto? Sofía no contestó. Solo apretó los ojos. Las lágrimas ya no se distinguían del desastre que era su rostro. ¿Saben qué me dijo Marcos cuando lo confronté? Pregunté ya sin gritar. Me dijo que ella le aseguró que yo nunca lo amé. Que lo usaba. Que tarde o temprano lo abandonaría. Que ella, en cambio, lo entendía de verdad. Sofía alzó el rostro destrozada. Eso no es verdad. Gritó finalmente. Claro que no es verdad, respondí. Pero tú lo sembraste. Tú lo regaste. Y tú celebraste cuando floreció la duda. Y en ese momento, como si la tensión hubiese llegado al límite, el tío Álvaro empujó la silla hacia atrás y se levantó con un suspiro amargo. No dijo una palabra. No hacía falta. El silencio que se instaló no era solo incómodo.
Era final. Yo no puedo más, susurró el tío Álvaro, rompiendo el silencio como si las palabras pealban. Sofía, esto va más allá. Esto es perverso. No es solo perverso, intervino la tía Andrea, su tono áspero. Es psicopático. Frío. Calculado. Uno a uno los cuerpos comenzaron a moverse, sillas empujadas hacia atrás, murmullos de incomodidad flotando como humo en la sala. Pero antes de que alguien pudiera huir de la escena que ellos mismos habían ayudado a construir, alcé la voz por última vez. No. Nadie se va todavía. Todos se detuvieron. Yo caminé hacia el centro de la sala, el corazón latiendo con una calma extraña, el control absoluto de alguien que ha esperado años para este momento. Quiero que la miren. Bien. De cerca. Sofía estaba encorvada sobre sí misma. El rostro hundido en las manos. Lloraba así, pero ya no con la teatralidad de antes. Lloraba como una niña sin refugio. Sin defensa. Sin máscara. Mírenla. La protegieron. La mimaron. La creyeron. Durante años le permitieron hacerme pedazos. Ella era la víctima, ¿recuerdan? La pequeña frágil. La pobre enferma. Y yo era la cruel, la insensible. Alba, intentó decir mamá en voz baja, quebrada. No. Levanté la mano cortándola en seco. Esta vez me van a escuchar. Todos. Me giré hacia Sofía, me miraba ahora entre sollozos, temblorosa, vacía. ¿Quieres saber por qué nunca podrás ser yo? Porque yo tengo algo que tú nunca has tenido, carácter. Cuando cometo errores, los enfrento. Cuando quiero algo, lucho por ello. Tú solo sabes mendigar atención disfrazada de enfermedad. Robas migajas de vida porque no sabes construir la tuya. Sofía se estremecía, pero nadie la tocaba. Nadie más intentaba consolarla. Algo se había quebrado, y ya no podía repararse. Ahora todos te ven. Sin filtro. Sin maquillaje. Sin excusas. Una mentirosa. Una experta en manipulación. Una sombra vacía de alguien que intentó ocupar mi lugar porque no sabía cómo tener uno propio. Me giré hacia la familia. Sentí sus miradas clavarse en mí. Algunos con vergüenza. Otros con un silencio lleno de deuda. Y ustedes también son responsables. Los que me hicieron sentir equivocada por años. Los que callaron. Los que me llamaron exagerada, insensible, celosa. Espero que estén satisfechos. Porque esto que ven de esta es la hija, la nieta, la sobrina que criaron con tanto esmero. La abuela, con las manos temblorosas, murmuró. Alba, no sabíamos. No. No quisieron saber, dije, implacable. Era más cómodo convertir a la otra hija en la villana que mirar de frente a la niña que convirtieron en intocable. Este monstruo no nació solo. Ustedes lo alimentaron. Volví a mirar a Sofía. La figura encogida que por años me persiguió como una sombra rencorosa. Felicidades, Sofía. Por fin lo lograste. Todo el mundo te está mirando. Pero no con admiración. Con horror. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como cuchillas. Lástima que sea por todas las razones equivocadas. Tomé mi cartera con calma. Me giré hacia la puerta. Ah, y una última cosa, dije sin mirarla. Esta noche, cuando estés sola, llorando porque tu mundo se vino abajo, quiero que recuerdes una cosa. Me volví una última vez. Esto. Lo hiciste. Tú. Cada mentira, cada acto de crueldad, cada momento en que elegiste destruir. No fue una enfermedad. Fue una decisión. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. ¿A dónde vas? Preguntó mamá con la voz apenas audible, las lágrimas marcándole las mejillas. Lejos, respondí con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Lejos de este ciclo. Lejos de esta familia que me traicionó 1000 veces con una sola mirada. Y sobre todo, lejos de ella. Extendí una mano y señalé a Sofía.
sin siquiera volverme hacia ella. Voy hacia donde siempre debí ir. Hacia una vida donde nadie más decida quién soy. Una vida que voy a construir sin que ella pueda tocarla. Abrí la puerta. La cerré sin apuro. Y detrás de mí, antes de que el pestillo encajara, escuché un grito. No uno de esos llantos teatrales. Era un grito real. Crudo. Humano. El sonido de alguien enfrentando, al fin, su reflejo. Y por primera vez en años. No sentí culpa. Sentí libertad.